tarde una nueva sección en este periódico, en La Contra de Jaén. De alguna manera queremos traer a la mesa de tertulia los temas que normalmente, cotidianamente, tratamos en las páginas digitales de nuestro diario, y siguiendo esa característica de este periódico, en tratar asuntos de una manera, intentamos que distinta, con una mirada diferente, hacer periodismo de largo aliento. Queremos enriquecer precisamente estos temas que tratamos diariamente con los puntos de vista, con la opinión de personas, de personajes de Jaén, que creemos que pueden aportar una visión diferente, muy particular y, como digo, muy enriquecedora. Y queremos traerla a la mesa de tertulia con dos nombres propios precisamente del universo pasionista de Jaén. Tengo a mi derecha a José María Francés, prácticamente no necesita presentación, alguien que lleva toda su vida dedicado a este apasionante mundo. Él ha sido hermano mayor de la conocida Hermandad de la Amargura, uno de sus fundadores, y alguien muy vinculado también, podríamos decir, casi de manera genealógica a la cofradía patronal, a la Virgen de la Capilla. Buenas tardes, José María. Buenas tardes. Un placer que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. A mi izquierda, otro nombre propio de la Semana Santa jienense, Leonardo Cruz, bien conocido por todos también, ex hermano mayor de la Cofradía de la Buena Muerte, la cofradía, podríamos decir, de su alma, de su querer, seguro. Y pregonero de la Semana Santa jienense. Creo que estoy mejor acompañado que, en fin, la mejor forma que podría estar acompañado para abordar un tema como el que queremos poner sobre la mesa esta tarde, que no deja de ser un asunto controvertido, pero que precisamente por eso hemos pensado desde la Contra de Jaén que teníamos que traerlo a la actualidad. Un tema que hemos titulado La sevillanización de la Semana Santa de Jaén. Para empezar, estamos prácticamente en Semana Santa, por lo tanto, por apellido tendríamos que empezar por Leonardo, pero es que además por edad tampoco se salva, por lo tanto le vamos a dar la palabra a él, que sea el primero que intervenga. Leonardo, desde tu punto de vista, ¿está la Semana Santa de Jaén sevillanizada? Y explícanos si eso brevemente, explícanos por favor si esa sevillanización es positiva o es negativa, ¿cómo lo contemplas tú? Bien, bueno, en primer lugar quiero darle las gracias a la Contra de Jaén y a ti personalmente, buen amigo Javier, que hayáis contado conmigo. Desde el momento que me dijiste de qué se trataba, el tema principal, de cómo se iba a desarrollar este coloquio, la sevillanización de la Semana Santa, pues me dio que pensar, porque es un asunto que tiene aristas y que hay que saber, de contar bien lo que uno piensa. Y en el primer momento pensé que lo que yo, desde un punto de vista objetivo, pueda pensar, no sería tan solo lo importante, sino que también habría que intentar documentarse con cosas que han sucedido en la Semana Santa de Sevilla, lo que se ha trasladado aquí a Jaén, y gente autorizada que a lo largo del tiempo, en diferentes épocas, pues nos cuentan cómo ha sucedido y vemos que no es tan traumático que se hagan cambios, sino simplemente que se van adaptando a los tiempos que corren, ¿no? La globalización que en su momento, en los años 90, hizo Canal Sur de la Semana Santa de Andalucía la Baja, y luego a más con lo que se ve ahora los nuevos medios, los medios de comunicación, YouTube, con un montón de sistemas más, pues claro, hace que no solamente en cada sitio sea difícil, no solamente en Jaén, mantener un estilo propio. Entre otras cosas, porque además también ese estilo propio puede estar en cuestión en alguna forma de su desarrollo, ¿no? Y no es malo aprender de otros sitios como es de la Semana Santa de Sevilla, que yo no solamente la circunscribiría a Sevilla, sino todo lo que es su entorno, porque la de Jerez es muy parecida, la de Dos Hermanas, la de Écija, son Semanas Santas de mucha solera, de mucha enorme tradición, y que también pues, se puede decir que están sevillanizadas por la capital, pero no es así. Es que hay unos sistemas de funcionamiento y de culto externo que dan unos resultados bastante positivos y bastante eficaces en cuanto a la presentación al pueblo, y claro, es inevitable que de alguna forma algo de esto se traslade a la Semana Santa de Jaén. Lo que pasa es que yo sevillanizaría más algunas cosas. Es decir, apostaría por más. Vamos a hablar ahora de esa idea. José María, ¿tú qué opinas? ¿Existe esa sevillanización y para ti es positiva, es negativa? Lo mismo no existe para ti. Bueno, pues yo, aparte de daros las gracias, como dice Leonardo, por estas tertulias, que creo que sean de provecho para el mundo cofrade de Jaén, que siempre demanda programas, pues bueno, pues para mí no existe como tal. No existe como tal, y además con hechos fundados, un poco al hilo de lo que cuenta Leonardo. Efectivamente hay que documentarse y hay que ver que efectivamente que Jaén, entre comillas, ha carecido de tradiciones propias, o muchas, o principales, pero sí que es verdad que, por ejemplo, la tradición mayor más antigua que hemos tenido, en ese caso superamos en 50 años Sevilla, como fue la estación de penitencia en la Catedral
que es un tema, no sé por qué, tabú, pues bueno, pues ahí comenzamos en el año 1541 cuando se comienza ya la Vera Cruz recién fundada, marcando en sus reglas o estatutos al hacer la estación de penitencia en la catedral, que luego ya en el año 53 desapareció. Entonces, por ejemplo, ahí nadie lo marca aquello como un hito frente a Sevilla. Y luego, pues lo que dice que efectivamente, pero ya no es solo Sevilla, sino en el barrio de la Macarena, por ejemplo, en concreto, nacen formas muy importantes que se extienden a todo Sevilla, a las cercanías, como él dice, y a otros sitios, pues más tarde. O sea que esa es mi opinión, a grosso modo. Muy interesante. Es cierto que de un tiempo a esta parte, sobre todo desde un punto de vista estético, que al fin y al cabo no deja de ser también un matiz ético, pero estéticamente, desde lo que vemos, sí es verdad que de un tiempo a esta parte hemos visto cambios, hemos visto cómo se han incorporado figuras nuevas, no sé, los costaleros con el costal en la cabeza, que eso era algo que hace unos años prácticamente no existía realmente. Pero es que incluso en el léxico, es decir, sabéis que llamamos a muchas cosas que antes las llamábamos de una manera, le hemos cambiado el nombre, y hasta en la manera que algunos participantes de las procesiones tienen de dirigirse a los propios componentes de la procesión, se ha sevillanizado, parece, podríamos decir así. No sé si con esto, si sois más críticos o parece normal también. Bueno, a mí lo que me parece normal es que unas cosas que funcionan de una manera eficaz para mover un paso entre un determinado espacio de recorrido, como es la estación de penitencia, pues se llegue a la conclusión de que formas y maneras de llamar que están ya muy machacadas, muy concebidas en cuanto a su forma de hacerlo, se hagan. También en el deporte escuchamos cada vez más que para cuando da un paso el director del programa al que está en el terreno de juego o al compañero que está analizando una jugada del VAR, le dicen dale, ninguno le dice ya adelante, dale, y se entiende. Por aquello de que vámonos de frente, izquierda adelante, derecha atrás. Es que es una economía del lenguaje muy eficaz para que aquello... Lo que no estoy en absoluto conforme es que otras interjecciones, otras maneras de expresarse, que son de allí, aquí, se copian, porque resultan tanto absurdos. Se puede decir igual, pues, sin tener que recurrir a esas expresiones tan dilatadas en la forma de hablar, porque además de otras cosas, yo conozco bastante bien muchas de las situaciones en la Semana Santa de Sevilla, y te puedo decir que hay muchas hermandades donde eso no se usa. Se dice, vamos adelante, ¿verdad? No hay voces, no hay manera, hermandades de silencio, que hay más de una, que hay bastante, y muchas en las que no se usa esa forma de expresarse. Lo que ocurre es que aquí lo que se traslada, pues el costal, la música, que el cielo ha mejorado bastante, de desgracia, pero el costal también, yo también aquí veo cosas que yo no veo allí, y es que el costalero entra en el cambio de turno y sale y prácticamente no lo ve. Es cuestión de segundos, sin embargo aquí, pues nos ves demasiado tiempo para tema que ha abierto el costal, que no lo diga que tú estás ahondando, quiero que lo tratemos de una manera más intensa, si te parece. Me interesa saber, José María, tú al respecto, tú reconoces, identificas efectivamente quizá un exceso en esa manera de expresarse, que incluso ha calado en el idioma, podríamos decir. Bueno, también algo normal. Sí, pudiera llevar razón Leonardo, pero sí que es cierto, y en ese sentido pues me viene bien el tema, porque realmente tan solo llevamos este año 20 años con el costal en Jaén, y fue aquí precisamente que con acierto la ha plasmado por nuestra Virgen de la Amargura el primer paso que sale en el año 2001 a costal. Esto se debe a la iniciativa de mi buen amigo y capataz de esta hermandad, Rafael Mondeja. Puso todo su empeño, en Jaén nos apostaba aquello, entre comillas, las cuestas y tal, y bueno, pues 20 años tan solo, que yo creo que en el tiempo eso es nada prácticamente, pues efectivamente de esa forma se irán puliendo, y bueno, también de satisfacción decir, o un signo, o lo que le quiera llamar, que en 20 años he hecho recuento al hilo de esta tertulia que nos ha citado, y el 75% ya de los pasos que procesionan en Jaén van a costar. Entonces, pues bueno, pues, ha tocado. Y que conste, ya con esto termino esta intervención mía, que yo he sido costalero, yo empecé a las cofradías como costalero, como hombre de trono. Además, me glorío de haber participado en la Junta de Gobierno de Leonardo Cruz y haber comenzado en la buena muerte como hombre de trono y como costalero, pero cargando sobre el hombro. O sea, yo el costal no lo he llegado a probar por las circunstancias, aunque he sido hermano mayor, te digo que la Virgen de la Amargura, primera que se le ha costado bajo mi mandato. Pero vamos a hablar de costal, pero déjame claro, porque a mí al menos me ha quedado claro. ¿A ti te parece excesivo, y lo voy a decir claramente, por ejemplo, que un fabricante, que un capataz,
pues se dirijan a sus costaleros de hijos míos, vámonos para adelante, y estas cosas que son muy, incluso que se salen de nuestra forma de hablar, parece, o esto te parece natural, incluso a hombre, yo veo porque lo he visto cercano a la parte de naturalidad, otras cosas pues habría que pulirla un poco, el orden de las entradas de los costaleros, los pasos en los turnos, la uniformidad de los costales que cuesta, por lo menos a veces que lo veo yo, o sea que esas cosas creo que hay que pulirlas, pero que creo que tan solo 2 décadas, pues nada menos como en el capítulo floral, que si quieres lo tratamos luego, o de otras cosas. Lo que sí está claro que la incorporación del portal, desde luego, es una de esas grandes revoluciones, bueno, algo así como cuando Jesús trajo yo creo que es uno de los momentos el portal de hay que pensar que gracias a su existencia las procesiones no se han pesadas. Antes asistir a una procesión nunca se cumplía el horario, no salía, cuando había un cambio de turno se iban a estar parados media hora, 20 minutos o 15 minutos, de esta manera mucho más rápido se cumplen los horarios. Además, hermandades que se han radicado, a Dios gracias, en barrios bastante lejanos, si no fuera costal difícilmente podrían llegar a hacer estas dependencias. Y además el atractivo que tienen para la gente joven el portal, parece que es una especie de fuego de atracción que algunas cofradías posiblemente hasta hubieran tenido que... Sí, eso es un capítulo importante porque ellos mismos saben que te requiere un mínimo número de ensayos, con lo cual lo otro, por ejemplo, yo en la Buena Muerte, pues que te ponías tu túnica, por ejemplo, yo salía hasta con traje, te ponías tu túnica el miércoles santo y andabas hacia la catedral. Eso no quita que yo sea un enorme defensor y no concibo la Buena Muerte sin llevan banderas, porque creo que en su momento se malagueñizó, año 79, cuando se pusieron los varones, y bueno, yo creo que fue un acierto por lo que tomaron la decisión en ese momento, y luego los que lo vemos y la han mantenido lo seguirán. Hombre, un paso enorme, de gran porte, un Cristo impresionante de grande, la Puerta del Perdón, la catedral, yo creo que eso está hecho, y eso también el recorrido es corto, te permite traer solamente en turno, ya se va ensayando, menos de lo que se debiera, pero se va haciendo, por lo que me cuentan. Yo tampoco estoy en el día a día de las cosas, pero que bueno, igual que quién va a cuestionar cómo llevar a nuestro Padre Jesús. A ver, yo no lo concibo que en Jaén... Bueno, las redes sociales están ahí... Sí, pero que cuesta trabajo, ¿no? Concebir que Jesús anda de otra manera. Si bien es verdad que hay pasos en Sevilla importantísimo, de enorme devoción, que van a costar y van con una elegancia y muy bien llevados. O sea, tampoco sería, pero bueno, no creo que ahora sea el momento de discernir qué va a ocurrir. Tal como están en las dos hermandades, de hecho también hubo otras como el Perdón, que también iban a andar, hicieron su manera de pensar en cómo hacer su desfile más eficaz, su estación de penitencia. Y bueno, yo creo que lo han conseguido. Y bueno, yo la veo poco porque siempre estoy con la Buena Muerte y coincido poco, pero por lo que he visto, a mí me gusta cómo se está desarrollando lo que es la implantación del costal, siempre de una manera seria y sensata. Sí, pues que creo que es la mayoría de lo que ocurre, el que haya maneras extemporáneas de pronunciarse respecto a la manera de andar, de ordenar. Bueno, eso también, como dice, él se irá puliendo poco a poco. Y yo creo que en eso estamos. Tenemos que conseguir. Escuchaba hace poco una tertulia que la procesión no se descomponga en ningún momento. En nuestras procesiones, con costal y sin costal, se descomponen. Eso es el sumo. En Sevilla hay muy pocas que no se descompongan. Yo voy a decir que quizá eso es porque no hemos, entre comillas, copiado, ¿no? Hombre, no se ha copiado tampoco la incorporación de tantos nazarenos. Eso es un talón de Aquiles que tenemos. Una hermandad de Sevilla, la que menos... Sí. No lo sé, no tengo datos fehacientes, pero a lo mejor una de las que menos que nazarenos lleva es la Sagrada Mortaja, y lleva casi 300. Y luego la media de las Vega Barrio y tal pasan de 1000. Y ¿me entiendes? Pero de verdad, y bien ordenado por tramos, por antigüedad, y con sus nombres puestos en función de su antigüedad, y que todo el mundo lo respeta. Cosa que aquí nos queda todavía en ese camino mucho que ver. Sí, totalmente. Quizás son las cosas que no hemos asimilado. Porque queda mucho, porque bueno, también por ejemplo en el plano de organizativo, la agrupación de cofradías en estos últimos años, los presidentes que han estado han hecho mucho hincapié en el tema, por ejemplo, de las tribunas, en el paso de calle, esto se quedaba bloqueado en la carrera, y bueno, pues si eso es entre comillas una copia de aquello, pues bienvenido sea, porque aquello es una perfección prácticamente absoluta, los palcos, las tribunas y todo, que Leonardo bien conoce en ese caso mejor que yo seguro. O sea que Dino da la base que
pese a que estén las cofradías circulando por las calles, pues que haya una movilidad para la gente que no quiera ver o que tenga que pasar de un lado a otro, y en eso también pues queda también un trabajo que hacer importante. Quizá uno de los ejemplos más claros, a mí me lo parece al menos, de adaptación ha sido el tema musical. Como las bandas cuando empezaron a formarse en Jaén, eso fue un cambio radical, desde luego, ¿no? Muy tremendo. Como esa influencia sí que ha sido natural, no ha sido forzada, desde luego. Han entrado la música de una banda de calidad, han entrado bandas de calidad, se han formado los grupos que han traído también a mucha gente joven, ¿no? Parece que ha sido todo. ¿Qué pensáis vosotros de esto? ¿Compartirla? Sí, hombre, yo también tener dos bandas propias, una agrupación musical y una banda de música, que era todavía un reto más difícil para Jaén. Sí, porque bueno, pues esta grande la hermandad mucho, unos son hermanos, otros no, pero la verdad que eso ha sido pues otra nueva de la nueva Semana Santa que estamos viviendo, partiendo de cosas antiguas que por desgracia pues se perdieron, como por ejemplo la desaparecida banda de la Cruz Roja, recordado Luis Escalona lo refleja en el primero de sus libros, o bueno, pues la Virgen Capilla, donde un tiempo tuvo una banda que duró 3 o 4 años por desgracia, que nunca estaría de más pues, que se pudiera retomar el tema, pero bueno, ya eso ya son palabras mayores, ya requiere la situación en la que ahora estamos. La Buena Muerte también tuvo banda de música, ¿no? Todos llegamos a tener. La Buena Muerte tuvo una banda, el grupo joven, que cuando yo llegué a Hermano Mayor ya estaba funcionando y magnífico. O sea, como una banda de transición, casi podríamos decir, sí, o de la vieja escuela, sí, es que incluso en mi último año, no recuerdo, surgió otra banda que era de los antiguos que habían salido, que hicieron un toque a los romanos, fueron vestidos con túnica y tal. Pero eso fue efímero, y creo que alguna vez te lo he comentado. En mi época, cuando Ramón Quesada era presidente y yo era tesorero, tomamos la decisión, creo que fue el año 95, de traer a Jaén a la banda de la Cigarrera. Y luego trajimos también a San Benito y además también al Soria 9, ¿no? Pero cuando en el auditorio la Cigarrera explicaron, enseñaron su manera de tocar, y había muchísimos chavales conocidos por mí, sobre todo de nuestra banda, me di cuenta al poco tiempo que el sistema de cómo se tocaba hasta ahora, incluso en nuestra propia hermandad, iba a cambiar inmediatamente. Aquello enganchó. Es como cuando una joven te escucha a los Beatles y dice, bueno, esto es lo mío. Claro. Y a partir de ya, pues ya no te gusta el rock and roll de Elvis Presley, quieres que eso. Entonces ocurre que, bueno, aquello fue una revolución para bien. Yo creo que para bien, porque los repertorios han crecido. Luego también, precisamente, las bandas están, no digamos profesionales, pero se han semiprofesionalizado, requieren un esfuerzo importante. Ya tienen una vida propia fuera de lo que es la hermandad. Y eso hace pues que tampoco sea tan fácil tener tantas. Tener que dar las justas necesarias para poder salir adelante, y menos ahora, la situación que estamos, que veremos qué va a pasar en la Semana Santa de 2022, que un articulista al que sigo mucho decía que, como dijo Alfonso Guerra en ese momento, no lo va a conocer ni la madre que la parió, porque ha tenido dos madres, la primera que fue en la segunda parte del siglo XIX, con todos los movimientos de la Casa de Orleans, patrocinando una Semana Santa que estaba totalmente decaída, cerrando en Sevilla, pero que también se traslada al resto de Andalucía, tras la desamortización, y ya todo el mundo piensa que aquello iba a ser lo definitivo, y no, luego aparece el regionalismo abandonado por un iluminado como Rodrigo Ojeda, que además de buen bordador y orfebre y diseñador, pues era un gran experto en marketing, estuvo muchos años siendo la Junta de Gobierno de la Macarena, incorporó a Joselito del Gallo, y todo eso son 30 años de un regionalismo que se trasladó también al resto de Andalucía, trae a Jaén. José María Boca, sí, exacto, por vocación. Con la gafa tengo de sobra. Este tema de las cantos de indumentaria profesionales, de las imágenes, como de los sonos para que también conocen. ¿Crees que eso también ha sufrido una sevillanización positiva? Efectivamente, más que sevillanización, ya que ha salido el tema, efectivamente el nombre a la mesa es Rodrigo Ojeda, el artífice para su hermandad del Macarena y para el resto de Sevilla. O sea, por eso te he dicho que no una Sevilla, sería una macarenización a todo el universo, porque efectivamente es que entró apenas con 20 años, creo recordar, en su junta de gobierno a finales del año ya de los 1800, ya llegando ya al 1900. Y claro, yo una revolución, piénsate que por ejemplo las túnicas que existían en aquel entonces Sevilla eran negro y morado exclusivamente, y es el que empieza a meter el color, un determinado. El primer paso inicia, claro, las túnicas de la amargura, de capa. El palio de rejilla, que eran palios muy austeros, eran más una Semana Santa, lo que hoy diríamos una Semana Santa castellana. Entonces de ahí parte, por eso quien dice esto es sevillanización, pues entre comillas
a un poco de ignorancia o falta de documentación, porque una vez que rebusca uno, claro, lo ve todo la luz en Rodrigo Ojeda y en el barrio Macarena y en la cofradía cercana de la Iniesta de Sevilla, que es la que incorpora el caperú en los hábitos de los nazarenos. O sea, que luego viene aquí a Jaén y nuestro Padre Jesús es la primera que incorpora el traje nazareno. Entonces la primera... Lo que deja claro es que esto deja de ser una cuestión frívola de mímesis, sino que hay mucho más para entender este proceso. Vamos terminando, pero no quiero que me dejéis sin decir, y además casi como un titular, ya que estamos en un periódico, os invito a que hagáis una especie de clase práctica y con un titular me digáis cada uno qué no se debe tocar de la Semana Santa de Jaén, que a lo mejor todavía haya resistido un poco más al paso del tiempo y que conserve cierta, entre comillas, esencia jienense. ¿Qué creéis vosotros que no se debe tocar? Decídmelo, por favor, como... No, digo tú, a mí tengo que pensarlo. Si es que hay algo que no se debe tocar. Hombre, estamos en Jaén y nuestra amor a Jaén pues no se debe de tocar. De hecho, yo en mi hermandad de la amargura, pues, pese a, entre comillas, los sevillanos que podíamos haber estado tachados, que no es cierto, pues mira, nuestra amor, la única cofradía que se acordó del Ayuntamiento de Jaén en nombrar a su Virgen patrona de la Policía Local de Jaén, un cuerpo que estaba olvidado. Por ponerte muchos detalles, por ponerte que se llevara al Consuelo del Consuelo, que estaba olvidado, y muchas cosas. O sea, que el amor a la tierra, para, yo creo que toda la cofradía, la borriquita, su barrio, la buena muerte con sus costumbres, su catedral. O sea, que esos sellos, yo creo, igual que la tema de la gastronomía, yo creo que pese, por ejemplo, la torrija sevillana aquí no triunfa, por ejemplo, ni en la feria, por ejemplo, las tortillitas de camarón y el marisco y todo eso es un error aquí en la feria de Jaén. Entonces, yo creo que lo que hay que mantener por encima de todo es la devoción y el culto que te han enseñado de pequeño y tú has visto a mamá en tu casa, ¿no? Enrique decía que la infancia era tu patria, y yo para mí, mi patria, mi mejor patria en mi infancia fue la Semana Santa. En una época oscura, en blanco y negro, pues resulta que la Semana Santa para mí y para muchos chavales era pues, una explosión de color, de belleza, y que sobre todo se manifestaba eso es lo que te enseñaban en la escuela, a ser mejor cristiano, a estar más atento a la religión. Yo creo que ahora incluso en este año en el que, como el año pasado, no tenemos la suerte de tener en la calle nuestras hermandades para evangelizar, que para nuestro fin, para lo que los estatutos nos marcan, sí que tenemos, nos tiene que hacer reflexionar que hay una cosa que no nos va a quitar nadie, que es nuestra devoción, nuestros templos, nuestro arraigo a lo que queremos, a lo que hemos visto en nuestras casas, y que eso por encima de todo, más o menos externamente expuesto de una manera o de otra, esa es la esencia de lo que tiene que ser una Jaén. Yo nunca podré olvidar que mi madre era una gran devota de Jesús, y eso, y fíjate que yo no he sido cofrade de Jesús nunca, incluso participé en aquella época difícil de la comisión gestora, pero que yo no tengo más remedio que reconocer que esas cosas a mí me conmueven. O sea, yo escuchar, la primera vez, una de las primeras veces que yo fui, me bajo el Jueves Santo del coche en Sevilla y escucho el himno nuestro de Jesús, un poquito más rápido que se toca, me puse el alma en vilo, ¿no? De resultar que estaban tocando a la Virgen del Rosario de Montesión, y ya empecé a pensar, es trascendente Jaén. Eso es lo importante, que tú lleves en tu alma y en tu razonamiento Jaén en tu corazón, ¿no? Fantástico, Leonardo, magnífico. Pues prometo la próxima tertulia hacerlo con una torrija que sea solo para dar cuenta de comparar los sabores y poder decir y presumir de las de Jaén. Un cafelito se habrá. Un cafelito habrá, ha sido un fallo, pero como era la primera vez, no tenéis que perdonar. Después. Terminamos, no sabemos cómo dar las gracias por haber contado con nosotros. Ha sido un lujo para la Contra de Jaén tener a José María Francés, a Leonardo Cruz, dos grandes cofrades, dos nombres propios de la pasión y la gloria jiennense. Y bueno, hasta aquí ha llegado nuestra primera emisión. Queremos recordarle a nuestros seguidores, a nuestros lectores, a nuestros contrajaeneros, como cariñosamente les llamamos, que estamos abiertos a cualquier sugerencia temática. Si quieren que toquemos algún tema, que pongamos sobre la mesa algunos de los temas de candente actualidad, no tienen más que manifestárnoslo a través de los sistemas de comunicación, de intercomunicación que tenemos en la plataforma, y estaremos encantados de darle respuesta y de contar con su opinión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias a vosotros.